Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jampachkina, presencia de Dios, hermanos. Chiampe con gloria, chere kata. Kishkikotik. Korkanima, que van a sentir. Hace como 17, 20 años, y Copa Granje Penal. Pa número 3, en Coví, pa cárceles. Huale no holom, pelón cachilal. Yo amo con atziak chuech, jonemala, pion con pantalón chue, jonemala, rech con choma la presa la shiat chuen, shumba atik chuir, canatak chuen ochale, tachinak eso, Señor Jesús. Corre wanema, por es que quila wach Dios. Kishkikotik, amados hermanos. Asco con el cayacherca Dios. Erika chalal Juana, Hawik or cachalal. Le kayan ke kumpal machrich. Rach pasak sebalak kishkikotik cachalal, kahulur katat. Kahulur katat, kachakashol hermanos. Maria wa shubirkan le Jesús chiquero tijoshela. Hola lutzil chishol hombre que empaqina en chicaj. Que entaqana lo contoli wekish chafuna. Okukayekna visión, okukayekna revelación, okachapa don de lengua, okachapa don de profecía, juntiri ki hopikna piwi kacharkata. Shopish pakawichanim, hermanos, amén. Gloria a Dios. Ya shnachanov el día Pentecostés, ya rekin tzijoch kanchanim kachalal. Ekule copa Estados Unidos, hasko kounike katak chikiare. Shkiban colaborar ure kachalal, haschela shkitak la ofrenda. Osho tak 6,000, osho tak 4,000. Hasta che, arre Dios chapok porque chomanik. Por eso bich mier, más importancia to. Más importancia bich esquina hermana rewa que no pangwin no. Ricatat reta am haskubano kachalat. Arre la testimonio, arre le fruta weka am, arre que kimunich kachalat. Amén. Cuando que kilo kira wich, que kitak unak kachalat. Amén. Bye. Hechos de los Apóstoles. Que voy a cachalar al tomar, Dios que esté huechinik, hermanos. Otros katakik, hermanos. Nareta el evangelio que es que Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Kuchap chkewarar. Jewak utrish ushmatahik. Amén. Arek utri tukhoshelap kimulim kuki parihan. Pero de repente kunash pek okhuni malak kakit. Gloria a Dios. Shumachik uslabem. Ronochel kut. Wa achikhabri. She chapatahik cheritios shalahoshla bishel. Amén. Shak ujeri shel kubik shkirak kichi shkibir. Entonces lewinak shkichobo warwinakri sha abarla. Entonces repegre shubir abarela chelu choa reloj al Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Aquellos tiempos cuando Jesús, amados hermanos, Junachi Shminik Choruachuleu. Amén. Shuakatik Jesús. Pero Shumahik Kichaik. Tojokut Pedro. Tojo Juan. Tojo Santiago. Tojo Lucas. Tojo Mateo. Tomás. Shumahik Kichaik. Shumahik Kinukik. Amén. Jawan kuri shuman ri Jesus chikishol. Shchaw na kuri chikishol. Kimbik kuchiwe chanim. Arek uwawa chiri. Kabahish kuna. Kakamsash kuna. Amén. Pero lekinch op kan chiwek. Ola balut sil chishol. Kim pakinain. Rukrinutat. Kentakana lo kontoliwe. Are el Espíritu Santo. Amén. Iririr con toli wek en takalok. Kuyay chuap. Kuyay valor. Kibiloro logel. Todos los pecados. Hashkero logel. Kikay la bejna. Entonces los apóstoles, cuando takshkamsash le cajao, la palabra que se quedaron tristes. Shekanach bisorem. Amén. Que quisiera chiquip que es para el CAI, que quisiera chiquip que es para la ciudad, que es para Tinamit. ¿Por qué? Porque va a chicricajao. Pero como vimos que no le Jesús, que pena con todo el güey. Has que con el callachele con todo el que cochanim cachala. Kimulim ko kibri parha. Shumachich slabem, slap la puerta, slap la cortina, slap la esquina con tacrico para cochoch, riparja, shumachich slabem, speco y habla el Espíritu Santo, shebantach tocar. Amén. Shkemachich shogobem, shkemachich onik danzar con el poder del Evangelio. Amén. Ahora que a mí, Shek, Pablo, Shushik Tarib Chokamikat, Pedro, na Shushik Tarib, le Shushik Pedro, are Shushik Chori Cristo, Shatakle poder, su predicar la verdad, hermanos. Amén. La we at kamik. Rukhoch kayo kindel kawa kin betachik eskin kin kachtach la rekor katat ken kapachlik eko kami mi gorwa kin salik chna ba abarik kol kin ki ya'lenu besin no hombre kach akanda chike ka wil na. Amén. Cuando riro gulubam el Espíritu Santo لا لك ميكلا بأشكال بشان لك سوليست كانتان كي قنالو بسنس أريو بودر ديوس كتشلا شبان دانساريش كوع لخون غلا كوع لخون كتشعاو لخون بدون دليو أريو الاسبيريتو سانتو شو ياتشو Mashiach wib wene kabisho weka ana prega katinka misa no inka shich tawib pero shobich lekin shich wib chore no Jesús pero la palabra que van a predicar. Amén. Re perseguido re encajawashtach junanta nelaru koch kamik khachalat shia poi chke shiat khaskatikhot arewat Yo ma kuchar chupam shak shauloch ik pirre ojer kada dice que era apóstol cuando takok para ciudad ko atashbik pas hewa ki bananem chi que becho mia que tak me mal espíritu santo ko shakiriat que kichakala la shet apire repakar se les shet apita kachilal bai khachon khut apil pakar se le chanin chiwe
Magnihun. Kaya karikani wuk. Kung ikabis na siya, petnak siya kami kung petnak ta. Kabang cadenas de cor, katkabang kostas. Siya kaskanik, lalikeskanik, siya etsukarnak, nisyatak, payun, pabihil, at akangwe, poreska syokowik. Ikatarabawit siya sa os. Riare siya os. Alas 6 na mayang waim skubano. Ikabikat, mejor wa kinat kanok, alas 7 la noche, ubukuk kamre paluo, hasyema at kala, alaguna de la mañana, tekin ka ang clamar el Espíritu Santo. Tatom yan choap, Señor, utsla ke charkatat. Utslano mi as, utslano ko, kinya choap. Wek okon gabichi wek, no kabantach cadenas de cor. Hachin shiok chawa. Hachin shiok chawa. Nga terebata ho chikla wach rashato. Anala wajun banala bihil. Pero siya na akawi katak ewe. Amen kachilal. Na akawi katak ewe. Porque kamik yashukik kachilal, yashukik. Eko kikibik kamik marchi oración de fe kechan. Marchi kabantahik kakaantach moles siya ka Jesus, saskutali ka Jesus kechan. La tsirri kachilal. La shakonet unakshok chile Jesus. Kaya ba kan chegre kapak cheshbigala hasubir kinyaka wala no cruz la kechan. No. Cristo venció al mundo. Amén. Y kamik rawashik ko chakanik kachalat. Amén. Kisete na kami kin wasakot, wasakben ko kin bepakak. Amén. Weka beso katakak bakas kin bepagra kenarlo ay baga kinelcho kin bam predicar el evangelio. Porque ahora el Espíritu Santo na winakta sa chapawik, na chakta sa chapawik, na wanakta are Cristo shat manok tomar en cuenta suyara privilegio. Irila sa or kin bekchawa. Ana probar. Weko bekchawa nka eta chik wana nka eta chik. Ama beru khnitsal shlabal. Ko kata shik khajalal. Shla kerilawi. Porque ren que tsuruta la te tsalta kushla batle que atan chre khutsikh Dios. La ka toka to khnitsal shabaka toki. Ha. Kaulo. Chitana ba ka chahna la shik. Hachish akatahik. No. Cuando fuerte la cojonik. كتغرق لتسال شباب اي خاص كانوا اخوان ممكن اوصل هاي كبيبه بيرنو تاتارين تقو نقلق en enviado y usado camik diablo en el nombre fuera es el poder del evangelio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aquí al amén. Aquí a la gloria a Dios. Ay, mahkin shi huwi. Areka shi hawibre hewa banon chekh na lipakai amerisi ach upishik. Chich upik kanok de kiwit la Juan takarruh na chi. Ay, Juana ya no. Porque Dios te caracta shito. Oh, hermano, shi bachun. Hermano, os hasi shakare kam prekar. Bamba la ushokir ko tankin surukin chachi. Anchem no vale hacer kuyunuang koya tonkancho ni kantaktat lo que pasa de tehenken si hoch salvación genja salvación wa tenke katshoch hachlat. Amén. Kashikta vi sierva coche takalok kashikta vi hombre. Para que ver la gloria a Dios. Ay, el apóstol es usado, es lleno con el poder del evangelio. Por eso que me dijo danzar, es que me dijo cantar, alabanza a Dios, es usado por el Espíritu Santo. Amén, cachila. Si me has, aterna la oración, que tengo cambio para mí es que 5 días sin comer nada. Kawit na has ko le katachaw.
Kawit na has kuyari katatsin kawata we makahoron. Cuando kawasak si 5 días kawach kana. Ay no horon ale, ay no horon. Per poder que ya takcha we kachilat. Amen. Hampaka kachila kaski kitsen rayun kachila. Chia kan kere riri parira apostole. Hasta que ana 40 días re kachila que anos que anta. Hampaka yakshon de Jesús. 40 días. Bergachon se ana molestar. A diablo Chopin Rook. Hasta el diablo Chopin Rook. Egule at. Te katala ko berchwa. Monga wachta Juan kentare bechawir. Nach de 14 años que está aquí, ¿qué hago? Oscar, na hook Satanás, Rino Cristo es el chocache. Amén. Fue que ya la gloria a Dios. Chitorre. No hay ningún Santa Tomás que lo dejamos de ver. Te que vuelve na dispete. Y chala lama tu orpuchi. Habi kai ver. Monga va estar que interesante. Arrewa chit en de Cristo Jesús. Atsakta wikacha chi kok washitawa wachi washitawa wachunchaparrit wekushasaki kikulakta chikshito. Porque hermano, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Santiago predica el evangelio, hermano, es que schmichta kip achlat. Es que schmichta kip, es que ya tapen, porque usado por Dios. Aquí al amén. Shevle maha ki rikin chanim arele kars. Wa ku shimbe pa kars ka teke di chabe khajalal. Ki anti khakin na. Pero yun ke bana pa kars. Ay rak ikha bias kaban pa parkit ku khajalal. Osan simong te hen kaporoh pa ki holom chanim. La sikh chat khwert ke cha. La sikh la no na inti khwert shaine chapom le katate. Pirla caporoh con la José Simón. Vamos a ver si Cristo no puede. Carrepes gasolina chri pak alu para upowi konto upowi skawik. Pero más le katat que atawi poder chuak. Apaga aquí a la gloria a Dios. La majun que on practicar ich coach ashul. Ik oya khun mag chun chiwish que pero kah. Na reotso que entas no pregunten tatek. Sarre arele no pregunto. No cachela carga Dios ohna bachta na cheta. Reca Dios hermano poderoso. Reca Dios hermano poderoso. Haha. Chitare achna. Khashisha kare ki shikhim. Conversão já que hala ontem da lo shakam se que tem besoch lá já bem que tem besoch tá are que besoch indo se Deus que já se que não lá assim que já com ana nacht pichi já re que já wachir para já fuera diablo já fuera já imbecil caulo le que já per matzakik porque o está que na de 14 anos e pierden já na hina mujubek minak eso porque diablo ja no vi gloria a Dios hermano porque el evangelio que hay está cachilal casi khwami la bachani wesh no panchikala no pamta kalas dele kin wasah nusak kin bochle no pantalon tatom Dios papá Dios mila or la que or que shukichi na kachelat chuekle in coach pa santa misa abit walix pa santa mis que natsu watin in coach pa iglesia khawir ka tsaka takhwi la os gitaro tsakh Dios kota kalokhwana kota kaloknan ka sheikh tawi we tsalush la pas a chikat ke pohon are ke pohon ta hay ka kita ka yakhi ala shishpetek ha shuf pe baga cha pe we shako chokap stakina ka kun ta ka chalal shako chokap sinkina ro siskah ka chirikh nga kun ta ka rasakbik o chokap le evangelio sí amén ka chalal katampe wa apóstoles katampe wa chhawe dos achab escogido elegido ka chalal y chanim y elegido y hermanos amén. Es elegido conocer grupo elegido cachelat amén. Mi sur grupo
Eko que bueno que me no arre buen le jun porque akna wala kaklu palak kitchen. Ni panish. Eko chak cantante. No arre buen le solista katot kapeu sus ko tarras lu palak. No, la palabra de Dios, hermano, kushu on tocar en esta noche, amén. Y jamás que van a seguir a Cristo Jesús. Se puede callar con gloria a Dios el Espíritu Santo. Porque Cristo que tú van a tocar. Porque Cristo, hermanos, que hombre, la ministerio, que yo, que la, que bisig, no beta lacha, na ustarego banot, que bijanale winak, pero a tu beeten que van chorcatat. Que bele gongo bir, arecha, le chequilta de la cubano, per le catat cubir, wok inat ko winu mi as. Hastik kamanacha la ustakot ka karamir le katat kubir katingkam chbein chino kahot numiat. Aquí a la gloria a Dios. Aquí al amén. Ay, a tu siervo cacharal cara wajin rekatat Jesús. O a tu siervo tzich kachakunik cara wajil hermanos, amén. Na barata wajil. Nche perchita katohue que no chorca Dios. Cara wajil, amén. Ha, gohaparu le katat pa hum ya shapetik siervo shimpetik ta. Ay, mi buen siervo, ashpanu ki am, lagat ki kotik wa kharish me lagatacho. Pero ewe kap la ushokil. Chat ashulok lagacha. No. Ekwe atkaya, ekwe ki banok kami. Ah, porque en un predicador corrige atachwe que tu no ba kap ushokil. Hawi ko pa Biblia. Ha? Ekwe chak ke banok es que ko 15 infierno takicha. O 15 impian nuri contain muy khamis kachana 15 ko khin khawi kuri dice que kibi khare sheu khabolo les chole pari bikecho la churrasco sheu shachap ni shok chelu apwa shabanja sheu shachapo mi amor sheu que tu atbele qatatri que tu khaba pasiel ni un mentiroso entrará en reino de los cielos que chale Biblia, amén. Ni un mentiroso ni humbanat sich. Es que olikicha, cochohun que viene, no, shaksheo kai ala huerro de itzel, terica pajichla, no, bíblico, el que hace bien su trabajo, cabechla chica, amén, hermanos, aquí a la gloria a Dios, ochita la palabra de Dios, hermanos, acojo cachoa, la hermana Juana, cojo cachoa, guachanal. La base en kachalal lesson panukot yana ko etchik yas mushakil ko bersho ala on pa akasiga ngem pa ata en sa pas do so ala on no incansado pero más hueco cabir hueco 15 man quinhache kachalal gloria a Dios ma hek awet pam la chak ma tuk awet chupam la chak Utsrekashik la chak chabana. Aquí a la gloria a Dios. Aquí bigla amén. Takalan pela kachilal, takala un momento, 2 minutos. Hakarabani macho de Dios, bichele katat. Señor, kamik papa, no banom kyak chele nukohonik, kamik kinsuko bawip choka chele Espíritu Santo. Utsuhoma ministerio chak ama. Utsuhoma talento chak ama. Y hombre Dios sharak amomta chani mismak amaka chalal. Aquí vir la gloria a Dios. Aquí vir la gloria a Dios. Y a su nombre. No me dejes y no me olvides. Tierno Salvador. Van a cantar un canto que van gloria a Dios no te sol que callabi aleluya chiste calok cachilar te calok cana poner de pie grupo que van a acompañar con una alabanza hermanos catequistas dirigentes adelante sin desmayar y a su nombre santo bendito nombre Jesús. Puede levantar sus manos a Cristo.
levantar sus manos, puede levantar su mano. Ay, Rakanda la Baisha. Hermanos, hermanas, buenas despreciado, buenas criticado, buenas burlado, pero más David, vaya la pena. Santo es tu nombre. No me dejes, no me olvides. Tierno Salvador, mucho gozo es tu mercedes. Oiga tú mi voz, no me dejes, no me olvides. Tierno Salvador, mucho gozo es tu mercedes. Oye tú mi voz, Cristo, Cristo, Cristo. Oye tú mi voz, Salvador de Dios te alabe. Oye tú mi voz, hermanos, que give la gloria a Dios. Ay, recordad como que en esta noche bueno, ya a punto que consagrar ministerio. Bueno, ganaste más tu solución, chave. Pero te llega la ante de presencia. Un poderoso Dios servimos. Aquel se postra. Si la tierra adora. Un poderoso Dios servimos. Y los ángeles le cantan. Yo también le cantaré. Y los ángeles se adoran. ¡Ay! Yo también te adoraré. Y los ángeles le cantan. Ya mira, hermanos, ya mira el poder de Dios. Yo también le cantaré. Y a su nombre, hermanos, hermanas, siervo de Dios, mi buen amigo, adelante, sin desmayar,
¿Cuántos hermanos digan gloria a Dios? Pueden levantar su mano, pueden levantar su mano. Ay, rakanda la vai shirvikanda. Diga la gloria a Dios. Rekatat ketrach. Le Jesús que tú lo oj. Rekatat riem ratalenta. Jesús, cojamos en esta noche. Aquí diga la gloria a Dios. Ya la aleluya, cherkatat. Gloria a Jesús. Arrejebashumano la palabra de Dios. Con torre banimashun sijoch. Quintioshir, hermana Juana, por esa invitación en mi persona. Ya que Dios caraj, kuchalichna, si ya no, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, ministerio, hermanos, catequistas. Amén.